Muy buenos días, bienvenidos a Matemática en tu Jato, un canal de apoyo para los concursos de matemática. Jóvenes, seguramente que ya ha pasado la fase 2, algunos de ustedes ya han clasificado y hay que prepararse ahora para la fase 3. Sin embargo, jovencitos, los que no hayan clasificado, hay que también prepararse para el siguiente año. Muy bien, sin más, vamos a empezar. En esta ocasión vamos a resolver algunos problemas de la ONEM del año 2017 del nivel 2 de la fase 3. Sin más, vamos a empezar. El problema número 1 nos dice, al inicio del día un tanque tenía 8000 litros de agua. Con el 60% del contenido del tanque se pudo regar el 75% de la superficie de un campo de cultivo. Luego de haber regado toda la superficie del campo de cultivo, ¿cuántos litros de agua quedan en el tanque? Muy bien, jovencitos, si desean intentarlo por ustedes mismos, denle pausa al video, de lo contrario, continuemos. Muy bien, jovencitos, vamos a analizar. El problema nos dice que al inicio nosotros teníamos 8000 litros de agua. Ahora, dice que usamos el 60%. Entonces eh, sería bueno justamente calcular ese 60%, ¿no? Entonces debemos calcular el 60% de 8000. Ya está, en este caso, jóvenes, no olviden que este 60% es 60 entre 100, es decir, este porcentaje se convierte en un 100 abajo. Como se va a convertir en un 100 abajo, entonces se va a poder simplificar con dos ceros de arriba. Entonces, ¿qué nos queda? 60 por 80, 4800. Es decir, que con 4800 litros se va a regar, dice, el 75% de la superficie de un campo de cultivo. Pero dice que luego vamos a regar todo. Oye, acá solamente se regaba el 75%, pero nosotros vamos a regar todo. Si vamos a regar todo, obviamente vamos a regar el 100%. Entonces la pregunta, ¿cuánto agua quedará? Muy bien, jóvenes, este es simplemente un problema de regla de 3. Y profesor, ¿y cuáles son las magnitudes? Bueno, en uno tenemos el volumen de agua que se va a usar. Y por el otro lado vamos a tener el área del terreno que se va a regar. Muy bien, entonces vamos a analizar. Nos dice que primero usamos el 60%. Ese 60% ya acabamos de ver que eran 4800 litros. Pero dice que con estos 4800 litros estamos regando nosotros el 75% del terreno. Vamos a decir que el terreno es T, que el área de todo el terreno es T. Entonces acá estamos regando solamente el 75% de T. Entonces, no sabemos después cuánto agua vamos a usar, pero dice que nosotros vamos a regar todo el terreno, por lo cual vamos a regar el 100% de T, pero no sabemos cuánto agua vamos a usar, por lo cual acá pondríamos X. Como se darán cuenta, mientras más agua yo use, más terreno voy a poder regar, por lo cual estos son directamente proporcionales. Y como son de P, no olvidemos que en este caso multiplicamos en aspa. Entonces, multiplicando en aspa tendríamos que 4800 por, en este caso, 100% de T tiene que ser igual a X por 75% de T. Ya está. Entonces ahora solamente nos queda operar. Y si lo notamos bien, T pasa a dividir, T con T se van a eliminar. El porcentaje es un factor, por lo cual porcentaje con porcentaje se pueden simplificar. En este caso podemos simplificar todavía 25ava 3, 25ava 4. El 3 también puede pasar a dividir, tercia 1, tercia 1600. Entonces, ¿qué nos queda? Nos está quedando 1600 por 4. 1600 por 4 es 6400, por lo cual el valor de X sería 6400. ¿Qué quiere decir? Que para que yo riegue el 100% del terreno tengo que usar 6400 litros. Pero el problema no te pregunta eso. El problema te pregunta cuántos litros de agua quedan en el tanque. No olvides que habían 8000 litros, pero para regar todo vas a tener que usar 6400. Entonces, ¿cuánto queda? Bueno, entonces lo que queda van a ser los 8000 litros menos los 6400 litros que has gastado. Eso te da 1600 litros. Por lo cual en el problema número 1 la respuesta sería 1600.
Muy bien, sin más, vamos a pasar al problema número 2. El problema número 2 nos pregunta, ¿cuál es el menor número entero positivo tal que la suma de los cuadrados de sus dígitos es 23? Chicos, este problema se parece mucho a un problema del nivel 1 del mismo año. Es que los problemas se pueden compartir, entonces también si tú quieres seguir estudiando puedes ver los otros vídeos de otros niveles. No te centres solamente en tu nivel. Muy bien, ahora si vas a intentar este problema por ti mismo, dele pausa al video, de lo contrario, continuemos. Muy bien, jovencitos, vamos a desarrollar este problema con la misma estrategia que ya hemos estado viendo antes. Si yo quiero que la suma de sus cuadrados de los dígitos sea 23, entonces voy a analizar qué dígitos al cuadrado es 23. 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16. Profesor, ¿por qué no pones 5 cuadrados? Porque yo quiero que la suma de sus dígitos sea 23 y 5 cuadrados 25. Se pasa. Profesor, ¿y por qué no pones 0? Porque no puedo usar el 0, porque para que sea en lo menor posible, debe tener la menor cantidad de cifras posibles. Si yo le pongo un 0 en cualquier parte, el número se va a volver más grande. Entonces solamente hay que usar esto. Ahora, profesor, yo me recuerdo que habíamos dicho en una sesión anterior que para que sea lo mayor posible, debemos tratar de usar la menor cantidad de cifras posibles. Excelente. Entonces, a ver, yo tengo que hacer que la suma sea 23, de estos cuadrados que sea 23. ¿Cómo podría llegar a que sea 23? Bueno, alguien puede pensar, profesor, 16 más 4, más 1, más 1, más 1. Claro, 23. Entonces, el número sería, estaríamos usando el 4, estaríamos usando el 2, y estaríamos usando el 1, el 1 y el 1. Si tú te fijas, la suma de sus cuadrados es 23. Pero para que tú formes el menor número posible, recuerda que la primera cifra debe ser lo menor posible. Entonces debería ser 1, 1, 1. No olvides que para que sea lo menor posible, la primera debe ser lo menor posible. Después la segunda debe ser lo menor posible. Después la tercera debe ser lo menor posible. Después ponemos el 2 y después ponemos el 4. Entonces acá tenemos uno de los números más pequeños cuya suma de sus cuadrados y sus dígitos es 23. Profesor, ¿esa es la respuesta? Deberíamos analizarlo, ¿no? Ya hemos pensado usando el 4, pero a ver, ¿qué tal si yo no uso el 4? Ahora voy a usar solamente el 9. A ver, con el 9, ¿cómo llegaría a que la suma de los cuadrados sea 23? Obviamente ya no voy a considerar a esto. Profesor, podemos hacer de esta manera. 2 nueves, un 4 y un 1. Correcto, ¿no? Podemos usar, mira, 9, recuerda que es 3 al cuadrado. Otro 9, 3 al cuadrado. 4 es 2 al cuadrado y un 1. Nota que la suma de sus cuadrados es 23. Entonces, este número también cumple que la suma de los cuadrados de sus dígitos es 23, pero no es el menor número que se puede formar. Para que sea lo menor, la primera cifra debe ser lo menor posible, 1, la segunda lo menor posible, 2, y la tercera lo menor posible, 3, 3. Y si te das cuenta, este número es más pequeño que este, por lo cual este ya no cumple. Profesor, ¿pero qué pasaría si no uso este? Para que no uses este, lo mínimo que vas a tener que hacer es usar 5 cuatros, y te das cuenta que ya tiene más cifras que él, por lo cual el número va a ser más grande. Por lo cual, este es el menor número en este caso, que la suma de sus cuadrados de sus dígitos es 23. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar al último problema del día de hoy. Ahora sí nos concentramos al máximo porque este problema sí ya está más complejo. Nos dice, sea acá un número real positivo. La gráfica de la función f de x es igual a 2x cuadrado menos kx más 16 interseca a los ejes cartesianos en los puntos A, B y C. Determina el valor de k si se sabe que el área del triángulo ABC es 16. Aclaración, los ejes cartesianos también son conocidos como eje X horizontal y eje Y vertical. Muy bien, jovencitos, si van a intentarlo por ustedes mismos, denle pausa al video, de lo contrario, continuemos. Jovencitos, para este problema tenemos que recordar una pequeña cuestión, y lo que tenemos que recordar es justamente sobre la gráfica de una parábola. Miren, acá tenemos los elementos, pero básicamente lo que debemos recordar es que una parábola tiene esta regla de correspondencia. F de x es igual a ax cuadrado más bx más c.
Pero como acá en el problema me habla de los puntos de intersección, hay que entender que normalmente una parábola tiene 3 puntos como mínimo para que interseque en este caso a los ejes cartesianos. Mira, acá nos habla de que tiene 3 puntos de intersección. Entonces, esto es lo que va a pasar. Va a haber un punto de intersección acá en la ordenada, en el eje de las ordenadas, y 2 puntos de intersección en el eje de las abscisas, en el eje de las X. La cuestión es cómo se halla cada una de ellas. Hay que recordar que si tú quieres hallar el punto de intersección en el eje Y, solamente se hace f de 0. Es decir, a X le tienes que dar el valor de 0. Ahora, si tú quieres hallar los puntos de intersección en el eje X, lo que se hace es que f de X tiene que ser igual a 0. Muy bien, acá f de 0 y en estos dos f de X es igual a 0. Muy bien, ahora sí vamos al problema. Acá ya tenemos el problema esquematizado. Entonces, no olvidemos que si nosotros queremos hallar, en este caso, la intersección con el eje Y, solamente hallamos f de 0. Entonces, hallamos f de 0 y hallamos f de 0, vamos a tener lo siguiente. 2 por 0 al cuadrado, 0, menos k por 0, 0, más 16. O sea, f de 0 es 16. ¿Qué quiere decir? Que acá la parábola interseca al eje Y en 16. Ahora veamos. Nos dice que este triángulo formado por los 3 puntos de intersección tiene por área 16. Pero nota que esta altura ya vale 16. Entonces, como el área del triángulo es base por altura entre 2, entonces este lado tiene que medir 2. Porque 2 por altura 16, 32. Entre 2, 16. El área sería 16. Pero esta distancia se halla restando estas dos coordenadas. Entonces nosotros podríamos decir que C menos B es igual a 2. Pero además, jovencitos, hay que recordar que B y C en este caso son las soluciones a la ecuación cuadrática. Es decir, que en este caso, las dos soluciones a esta ecuación, si nosotros tenemos la ecuación 2x cuadrado menos kx más 16 es igual a 0, sus dos soluciones son C y B, pero la resta vale 2. Ah, entonces alguien se recuerda, ¿no? Profesor, yo me recuerdo dos propiedades. Primera propiedad viene a ser sobre la suma de raíces y la resta de raíces. No olvidemos que si nosotros tenemos una ecuación cuadrática, la suma de raíces viene a ser menos b entre a. Es decir, si acá las raíces son c y b, entonces la suma de raíces, c más b, viene a ser el segundo coeficiente de la ecuación cuadrática con signo cambiado, o sea, sería k, pero entre a. Ya es el coeficiente de x cuadrado, o sea, sería k entre 2. Además, el producto de raíces viene a ser, en este caso, nótalo, que viene a ser c entre a. O sea, el término independiente entre este valor de acá, 16 entre 2, 8. Muy bien. Ahora, la cuestión es esta, ¿no? Nosotros ya tenemos la resta, tenemos la suma y tenemos el producto. Entonces, nos debemos de recordar de la identidad de Legendre. Esa que nos dice que la suma al cuadrado menos la resta al cuadrado es igual a 4 veces el producto. Podemos usarla acá, porque nosotros ya tenemos la suma de las raíces, que viene a ser k entre 2. Entonces, esto hay que elevar al cuadrado. Si elevamos al cuadrado, vamos a tener k al cuadrado entre 4. Ahora, menos, acá tenemos la resta. La resta ya tenemos acá, que es 2, pero se eleva al cuadrado. Entonces, acá sería 2 al cuadrado. Y esto es igual a 4 veces el producto, pero el producto ya tenemos, que es 8. 4 por 8 sería 32. Muy bien, jovencitos, acá hacemos un cálculo rápido. 2 al cuadrado es 4, pasa sumando, 32 más 4, 36. El 4 va a pasar a multiplicar y vamos a tener que k al cuadrado es igual a 144. Alguien lo puede resolver como ecuación de segundo grado, pero sin embargo yo directamente voy a decir que el valor de k puede ser más o menos 12. Porque más y menos 2 al cuadrado te da 144. Ahora, el problema te está diciendo además que k es un valor positivo, por lo cual k es 12. Muy bien, jovencitos, si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. Vamos a seguir estudiando. Nos vemos. Cuídense.